Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a esta fantástica semana de Lisboa, ese previo, ese contenido, ese día a día a las 8 de la tarde, un nuevo vídeo y empezamos esta semana con la review del partido de ayer domingo del Barça contra el Athletic Club que se jugaba en el Johan Cruyff. Es cierto que era un partido donde no nos jugábamos nada, ni nosotras ni ellas, y que de alguna forma pues simplemente era el típico partido para poder celebrar una liga con la afición. Mucha celebración, mucha expectación, una entrada de 5.552 personas, que es la segunda mejor cifra de la temporada, la primera mejor cifra de la temporada en Liga F, porque la que tiene el primer puesto es la semis contra el Chelsea, que tiene ese récord, digamos, de asistencia. Es la cuarta mejor entrada de la historia del Barça, así que es una muy buena entrada. Dicho lo cual, vamos a empezar repasando los 11, como siempre. Un 11 del Barça muy titular, cosa que me sorprendió bastante, porque normalmente en un partido que no te juegas nada, pues tiende siempre a poner a las canteranas o a jugadoras que todavía no hayan debutado, etcétera, etcétera. Que esto lo hubo, pero lo hubo más en la segunda mitad del partido, que lo hablaremos de todo esto. Fue un 11 muy titular, por lo que me costaba un poco hacer lectura del mismo, porque no sabía si era algo como para que siguieran cogiendo ritmo o era algo más bien de vamos a darle descanso, pero no le vamos a dar descanso a todas, por lo que no sé si Esme y Pina van a ser titulares en el partido de Champions. Yo personalmente espero que sí, aunque el tema de la titularidad en los partidos de Champions iremos hablándolo a lo largo de la semana y personalmente daré mi 11 el viernes antes de la final. Dicho esto, no sé qué lectura habéis tenido vosotros y vosotras de este 11, me gustaría que me lo pusierais en comentarios. A mí no me pareció mal, es cierto que a veces le damos como demasiadas vueltas al 11, es cierto también que para una final de Champions que tienes dentro de una semana, igual piensas vamos a reservar a las jugadoras, no sea que se me lesionen en este partido, pero pienso que tampoco puedes hacer un 11 como pensando eso, teniendo eso en mente, porque se te puede lesionar una jugadora en un entrenamiento perfectamente. Esperemos que todo esto no pase, porque vamos con todas, menos Kika. Kika, que tuvo un lugar especial en esa celebración, que hablaremos más abiertamente luego. Es la primera vez que vemos el logo de Liga F Mueve, que es el nuevo patrocinador de la Liga F. Os dejaré por aquí un poco el short que subí comentando un poco todo esto. Hicieron un evento, la Liga F, un evento bastante asqueroso, debo decir. A mí no me gustó absolutamente nada, no había prácticamente representación de la Liga F. Los influencers y las influencers que invitaron solo hablaban de la liga masculina, porque es un patrocinador global para casi todas las ligas, por no decir todas. Y claro, la Liga F pues estaba infrarrepresentada, como diría, en todos los actos. Algo que a mí personalmente como creadora de contenido me tocó bastante, porque pensaba que de alguna forma algunas creadoras de contenido o periodistas del fútbol femenino estarían ahí dando la cara por lo que es el fútbol femenino, por lo que es la Liga F. Pero bueno, no fue así. Yo debo decir desde aquí, para que lo sepáis todos y todas, a mí no me invitaron, yo no recibí ninguna invitación. Tampoco recibieron invitación a algunas de mis compañeras, que no voy a decir aquí abiertamente, pero bueno, os podéis imaginar quiénes son. Así que bueno, Liga F mueve, buena noticia, dineros. Hemos cambiado el nombre de la liga, no sabíamos si iba a estar Liga F mueve o simplemente iba a dar el dinero y ya está. Pero sí, vamos a ser Liga F mueve a partir de ahora. Así que mueve, si quieres patrocinar, pues también puedes patrocinar este canal. Vamos a entrar en el análisis del detalle de este partido, en la review, no tanto un análisis, sino para aquellos y aquellas que no hayan visto el partido porque decíais, bueno, no se juega nada, igual no es tan importante. Minuto 1, gol de Aitana. Sí, así empezamos. Primer minuto, una jugada espectacular de Salma. Me gustó mucho Salma en este partido. Mira que últimamente no estaba yo muy salmista, pero me gustó mucho Salma en este partido. Generó muchas ocasiones a banda abierta. Me encantó. Salma, que le pone un pase raso para que en el interior, o sea, con el interior marque Aitana bastante fácil. Minuto 1, 1-0. Minuto 20.
gol de Payor, era el gol 24 de Payor con un centro de Aitana y Payor que se mete por dentro de la central, le gana totalmente la espalda y con bastantes dificultades porque estaba la central por delante, aún así consigue marcar como una buena 9 killer. Puse en Twitter que así es como se siente tener una una delantera pura y dura, una killer pura y dura, y yo me alegro muchísimo de esto. Payor que con ese gol igualaba su mejor cifra en competición doméstica que en el Wolfsburgo consiguió, y aquí en el Barça ha superado, porque no solo marca en el minuto 20 ese gol 24 de Payor, sino que en el minuto 36 vuelve a marcar con la magia de Graham, que estuvo también muy bien, con ese pase de la muerte que siempre suele poner y un buen regate de Graham, que es imparable, y Payor, pues como buena killer, de nuevo marcó y puso el 3-0 antes de irnos al descanso. Vino el descanso, vinieron los cambios, no en el 45, sino más adelante. Salieron Patri, Graham y Rolfo y entraron Engen, Pina y Esme. Cambios posición por posición, cambios bastante naturales. Y en ese momento llegó un momento del partido en el que se cumplieron los minutos donde Catacoy debería de ganar el Zamora, y así lo hizo. Ganó el Zamora Catacoy, premio a la mejor portera de la Liga F. Por tanto, Catacoy que consigue ese premio. Roebuck y Gemma que no disputaron prácticamente minutos esta temporada. Roebuck creo que jugó 2 partidos, siendo la segunda portera del Barça. Podríamos entrar en un debate de las porterías del Barça. Si queréis lo podemos hacer en comentarios. Yo personalmente puedo entender que Cata quiera conseguir ese Zamora porque al final es una portería cero que siempre consigue en el Barça y nunca se lo dan, pues porque al final el Barça tiene cierta supremacía en Liga F y los entrenadores primaban el darle rotaciones a las porteras para que todas pudieran jugar. Y Cata, pues de alguna forma no conseguía prácticamente nunca ese Zamora, entonces entiendo que haya intentado conseguirlo de la forma en la que lo hizo, más en una temporada donde el Barça ha conseguido no solo el Zamora, sino el Pichichi de máxima goleadora para Payor y el de máxima asistente. Pero bueno, lo entiendo, pero también a veces pienso en estas 2 porteras que están aquí, que también me decías por Twitter, pero Andrea, saben que son segunda y tercera portera, sí, obviamente, pero no sé con qué calidad vienes tú como segunda portera, sabiendo la edad que tiene Cata, sabiendo el potencial que tiene Cata, no sé, la verdad, es como siempre tengo esta incógnita en mi cabeza. Dicho esto, gol de Pina en el minuto 73 con un rechace de Sun Quiñones que hizo muy buen partido al disparo de Payor y Pina que lo intercepta muy bien ese rechace y marca el 4-0. Luego salió Alexia y entró Schertenlev y empezamos con este intercambio de canteranas, podemos decirle. Porque también luego salió Aitana al terreno de juego y entró Serra Jordi. Serra Jordi que a mí es una jugadora que me gustó mucho. Fue su primer debut en Liga F, el primer debut que hacía, bueno, que permitía, digamos, Pea Romeu a una canterana, desde que está Pea Romeu entrenando y dirigiendo este equipo. Serra Jordi con 17 añitos, gente, nada. Y luego un doblete de Pina que marca el 5.º gol en el 88 con una jugada muy peleona de Serra Jordi que me gustó mucho porque es la típica canterana que no te da ni un balón por perdido. Serra Jordi, Payor, Serra Jordi que termina rematando Pina en ese doblete que Pina está de dulcísimo. Schertenlev luego que esconde el balón así modo un poco fútbol playa, que te viene por aquí, te viene por allá y la central no sabe ni por dónde meter el pie para quitarle el balón, se la pasa a Esme y Esme marca el 6.º y último gol del Barça, que quedaron 6-0 en este Barça Athletic Club.
Luego Pina y Esme, que están espectaculares. A mí son dos de las jugadoras revelación, podemos decir, esta temporada que más he disfrutado, que más me han gustado y que pienso que más determinantes han sido. No sé si pensáis lo mismo. Entiendo que vuestras cabezas puedan estar en Alexia, en Aitana, en Payor. Yo lo comparto. Pero para mí, de estas jugadoras que dices... no sé quién puede dar el campanazo en esta temporada, para mí han sido Pina y Esme. Y estoy muy contenta porque al final son jugadoras muy jóvenes y que te dan esa continuidad, ¿no? Te dan ese decir, queda fútbol blaugrana para rato, esperemos, ¿no? Porque siempre tienes el miedo de que te las puedan robar o de que puedan salir. Pero de momento las tenemos en nuestro equipo, de momento son... O sea, empezaron siendo recambios, ¿no? Porque recordemos que Pina era el recambio de Mariona, luego Mariona salió, ahora Pina vuelve a ser titular, pero a veces no lo es, porque a veces parte desde el banquillo. Con Esme pasó lo mismo, empezó siendo, digamos, el recambio de Rolfo, luego le ganó un poco la partida y ahora a mí me gusta más Esme que Rolfo. Y estamos en esta dicotomía de a ver quién ponemos, porque todas son buenas. Y esto es una muy buena noticia para el Barça y también para los culés. Luego tuvimos esa celebración donde Alexia dio unas palabras increíbles, como muy buena capitana que es. Yo leía por Twitter que había gente que decía no nos estamos dando cuenta de lo buena capitana que es Alexia, no solo en el terreno de juego, sino también en cuanto a grupo, en cuanto a las palabras, en cuanto a la forma de dirigirse a la audiencia, a la afición. Y estoy totalmente de acuerdo porque Alexia básicamente dijo que gracias al staff, que gracias a la afición, que gracias al equipo por haber conseguido esto y que iban a por ese póker de títulos, ¿no? Que luego irían a Lisboa, a casa de Kika, que sacó a Kika en la presentación, en ese discurso que estaba haciendo Alexia, y le dijo, vamos a ir a tu casa y nos vamos a ganar la Champions y la vamos a levantar por ti, básicamente. Me pareció un gesto muy bonito también para reconocer a una jugadora que ha sido para mí la unión del vestuario en una temporada que al principio se necesitaba mucho esa unión de vestuario y que para mí creo que va a ser la próxima jugadora que si todo sale bien, si además explota futbolísticamente, puede ser una de las piezas más queridas dentro de la afición y dentro del propio equipo del Barça. Y de momento me encanta que Kika Nazaret sea el imán que mantiene unido al grupo. Yo muy contenta por ello. Mientras por aquí van a salir todas las notas de las jugadoras como siempre, decir que del Athletic Club voy a destacar a Leire Baños y a Sun Quiñones. Leire Baños que la primera mitad hizo un muy buen partido, Sun Quiñones que probablemente la segunda mitad hizo mejor partido. Y del Barça destacaré a Payor, Aitana y Graham, porque creo que fueron las tres que más destacaron, sobre todo Payor por los goles y Aitana porque creo que le sumo un punto más de esa velocidad al partido, y Graham porque me gustó verla disfrutar de nuevo, hacer los regates e intentarlo de todas las formas posibles, aunque luego tiende a deshincharse, pero también entiendo que con una goleada es un poco más difícil. Y nada, gente, nos vemos mañana con el siguiente vídeo también a las 8, que ya empezaremos con toda la previa de Champions. Mañana se viene un especial, digamos, vídeo temático sobre Engen, la salida de Engen y cómo afectaría a Mapileón en ese caso. Es un vídeo temático, no es todavía la previa de Champions, pero recordad que toda esta semana tenéis vídeo a las 8. Espero que os guste mucho, espero que lo disfrutéis mucho, ya que no podemos ir a Lisboa. Quiero que le deis mucho cariño, que me comentéis y que os suscribáis si os gusta este contenido, porque vamos a seguir haciéndolo hasta Champions. Luego haremos un paroncillo y volveremos a empezar con la Eurocopa, porque no para el fútbol aquí, no para. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!